Muy buenos días para todos los que se han conectado, a todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Este es un día muy especial y tenemos a una persona muy especial con nosotros que en el día de su cumpleaños, él dijo no lo van a mencionar, pero en el día de su cumpleaños se ha unido a nosotros para celebrar también el mes de la Biblia. Fermín Cuarto, pastor de la iglesia Semilla de Mostaza en México, con un pasado que él nos va a contar también, que fue lo que lo hizo famoso, y cómo su vida cambió. Vamos a ver en esta mañana y a platicar sobre eso. Fermín, tu tiempo. Oh, muchísimas gracias por tenerme por acá y hablar de uno de mis temas favoritos, que es la Biblia y cómo la Biblia puede transformar la vida de las personas. Vamos a comenzar hablando entonces del tema cuando la Biblia en primera persona nos dice, llénate de mí y hablarás vida. Uh-huh. En tu experiencia, ¿cómo podemos llenarnos de la Biblia? Qué interesante pregunta y qué padre cómo está formulada, ¿no? Como si la Biblia misma hablara y dijera, llénate de mí. Me hace recordar un pasaje en Colosenses capítulo 3, en el versículo 16, donde me dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me encanta este versículo porque creo que es clave para entender cómo la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Pero la pregunta es cómo llenarnos de la palabra. Y me encanta que aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia. O sea, creo que no es nada más suficiente leerla. Creo que es evidente que necesitamos leerla, necesitamos conocerla, necesitamos pasar tiempo con ella. Pero más que solamente leerla, porque leemos muchas cosas en realidad. Todos los días leemos cosas, todos los días leemos indiscriminadamente muchas cosas que vemos en redes sociales. Exactamente, en redes sociales leemos muchas cosas, pero aquí me dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Y ya que me hable de morar en abundancia, me habla de que se quede en tu vida y que forme parte de tu vida. A lo mejor yo creo que la mejor manera de llenarnos de la palabra es leyéndola y guardándola en nuestro corazón y poniéndola en práctica constantemente. Cuando algo llega a quedarse, bueno, eso es lo que significa morar, ¿no? Uh-huh. Que llega a habitar un lugar. Entonces, la palabra de Dios, para que nos llene, necesita habitar en nosotros, morar en nosotros, hacerse parte de nuestro día a día. Entonces, ¿podría haber alguna diferencia o es lo mismo llenarnos de la palabra de Dios y llenarnos de Dios? ¿O en tu experiencia también hay alguna diferencia? Bueno, es que en la misma palabra de Dios se nos dice que el verbo, que es la palabra, que es Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces hay una gran relación entre la palabra de Dios y Dios mismo. De hecho, recuerdo que los judíos, ¿no? Cuando hablaban de la palabra, estaban hablando de Dios. No había una diferencia para ellos entre la palabra y Dios. De repente a nosotros nos cuesta trabajo entender esto porque estamos acostumbrados a nuestro tiempo leer libros, ¿no? Tener como un libro, pero este no es un libro nada más, ¿no? O sea, la Biblia no es solamente una colección de libros o un libro, sino que la misma palabra de Dios describe a la palabra de muchas maneras, entre ellas como un alimento, ¿no? Me hace recordar a David, ¿no? En el Salmo 1, como dice, y en la ley de Jehová medita día y noche y está su delicia, ¿no? Es como un deleite. Me hace recordar a David en el Salmo 19, como dice que la palabra de Dios es deseable más que el oro y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Entonces, la palabra lo que pretende que hagamos es comerla, saborearla, deleitarnos en ella, y eso implica también tener una relación con nuestro Dios, ¿no? Cuando leemos la palabra, cuando meditamos en ella, cuando hacemos que la palabra more en nosotros, en realidad estamos teniendo comunión con Dios. Entonces, llenarme de la palabra de Dios, sin duda creo yo, es llenarme de Dios.
Pero, por ejemplo, si yo diga, bueno, voy a dedicarme toda una semana para orar, entonces comienzo y tengo una mejor relación con Dios, pero ¿hace esto o mejora esto mi conocimiento de la Biblia? Depende de qué es lo que hablamos de orar, ¿no? Porque muchas veces están desconectadas estas dos prácticas, la lectura de la oración. Pero yo creo que cuando están conectadas las dos, hay una gran diferencia. Hace poco leí un libro de un pastor que se llama Oración Radical y él decía, cada pasaje de la Biblia, o él dice, cada pasaje de la Biblia lo podemos orar, lo podemos convertir en una oración. Entonces, como nosotros al ir a la palabra estamos teniendo comunión con Dios, nuestra oración tiene que estar relacionada también con nuestro Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, yo recuerdo que las primeras lecciones que yo aprendí acerca de la oración era que mi oración estuviera pegada a la palabra. No puedo yo leer algo y orar otra cosa, ¿no? Sino necesito orar lo que la palabra de Dios me está diciendo. El ejemplo que me ponían era como si alguien llegara a contarnos algo, ¿no? Está estableciendo un diálogo con nosotros y nos cuenta, ¿sabes qué? Mi familia está pasando por una crisis, está pasando por un momento muy difícil, mi mamá se enfermó, ¿no? Y de repente la otra persona con la que está hablando, la respuesta a eso es, oye, ¿viste el partido de la selección? Y es como, pues hay una desconexión, ¿no? Sí. No estás escuchando lo que la otra persona te está diciendo. Entonces yo creo que la oración fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra relación con Dios cuando está relacionada con la palabra de Dios. Entonces, este hombre que dice que cada pasaje puede leerse, propone esto, ¿no? Cada pasaje puedes orarlo pidiéndole perdón a Dios, porque seguramente vas a leer algo en lo que a lo mejor has fallado y le puedes pedir perdón, Señor, perdóname porque no estoy confiando en ti, ¿no? Pero también puede uno pedir en el mismo pasaje, pedirle, Señor, ayúdame a confiar en ti. O incluso podemos agradecerle, Señor, gracias porque puedo confiar en ti, ¿no? Entonces, creo que cada oración está relacionada con la palabra y eso va a aumentar mi relación con el Señor. Y estaría de acuerdo con los que dicen que cuando oramos, nosotros hablamos con Dios, pero cuando abrimos la Biblia, Dios habla con nosotros. Completamente de acuerdo. Creo que hay una conversación constante mientras leemos la palabra de Dios con nuestro Dios, ¿no? O sea, nos perdemos muchas respuestas de Dios al no leer la Biblia. Completamente. Y sabe que yo creo mucho en que nuestra lectura de la palabra tiene que ser una lectura Meditativa. esquematizada y con un esquema. O sea, no creo que tengamos que, hoy quiero que Dios me hable, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea de, yo quiero que Dios me hable, entonces, Señor, háblame aquí. Pues no, ¿verdad? O sea, esta es toda una historia que se está contando. Entonces, yo animo a la gente a que lea la palabra, pues de principio a fin, ¿no? Y en una serie de lectura, ¿no? Entonces, si uno decide leer un libro histórico, pues comencemos a leerlo de principio hasta terminarlo, ¿no? Y no pensar que Dios me puede hablar nada más como al azar, ¿no? Así como, este versículo, ¿qué me dice? No, sino más bien es como entablar un diálogo donde Dios nos está hablando, nos está contando una historia, nos está introduciendo a su mundo para Él introducirse a nuestro mundo y transformar nuestra vida. Sí, hay una lucha eterna, continua entre el bien y el mal, que también podemos decir que es la lucha entre la vida y la muerte. Cuando Ujú. nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, comenzamos a transmitir un mensaje de vida a las personas, comenzamos a transmitir un mensaje de esperanza a las personas. Cuando estamos vacíos de la palabra de Dios, no hayamos ni qué decir, no tenemos nada que decir. Eh, así, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo cambió tu vida cuando te encuentras con la palabra de Dios? Oh, wow. Bueno, sí, bueno, me diste en el clavo, perdóname, pero Sí, yo hablaba muchas cosas horribles. A mí, lo que salía de mi boca era pues, básicamente egoísmo, mi soberbia, pero incluso maldiciones, déjeme decirlo de esa manera. Mi hablabas forma de mucho sobre la hablar, muerte.
mi forma de hablar era así. Y me escudaba mucho en que, bueno, es la vida, así es la vida. Me escudaba mucho alguien lo Así tiene soy que yo. decir, así soy yo. Yo siempre cuento que cuando uno está comiendo y de repente a un lado, en la mesa de al lado, en un restaurante, está alguien hablando y dice tantas groserías que te dan ganas de ir y decirle, oye, estoy con mi familia, bájale el tono. Ese era yo. Haz de cuenta que así hablaba yo. ¿El de las Esa era mi groserías forma de o el que iba a expresarme. decirle El de bájale el las tono? groserías, de las groserías, Ok. el de las groserías. Y cuando llega Cristo a mi vida, empieza a transformar mi vida. Y yo no recuerdo, bueno, más bien, yo tengo algunos videos, porque en esa época me dedicaba a la música y traía una cámara muchas veces conmigo y grababa porque salía de viaje y demás. Y recuerdo estar en un lugar, estar en Ámsterdam, en Holanda, una ciudad donde se permite el uso de las drogas recreativamente. Y me acuerdo que un año antes fui ahí y me la pasé, bueno, fumando lo que fuera y drogado todo el tiempo. Y luego un año después regresé, pero yo ya conocía de Cristo. Y me acuerdo que estoy grabándome en la cámara y estoy diciendo, no, hace un año aquí yo andaba y con chorro de groserías y Ujú. diciendo yo, pero Cristo me transformó, ¿no? Dios es, ¿no? Sí, Entonces, todavía estaba ese lenguaje en mi boca, hablaba de esa manera, pero conforme fui llenándome de la palabra, mi forma de hablar cambió. Y yo no me di cuenta en qué momento, pero yo ya no utilizaba esas palabras, ¿no? Entonces, algunas personas dicen, es que yo batallo con la forma en que hablo, ¿no? Pues sí, claro, pues todos batallamos con la forma en que hablamos, nos expresamos, reaccionamos, vivimos, pero cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces nuestro lenguaje empieza a cambiar, nuestra forma de caminar, de reaccionar, de responder, cambia, porque empieza Dios a tomar lugar en nuestra vida. Yo recuerdo en esas épocas de fiesta, y de relajo en mi vida. Siempre, esta es la imagen que tengo, como ese vaso que dejan ahí en la fiesta y todos meten los cigarros en ese lugar y así. Y luego agarra uno ese vaso todo sucio, todo lleno de mugrero. Yo me acuerdo que agarraba yo esos vasos y los ponía abajo del el agua y lo llenaba de agua y sacaba todo el mugrero. Y esa es la imagen que yo tengo de cuando nos llenamos de la palabra de Dios. A veces quiero yo sacar el mugrero, pero no lo estoy llenando con otra cosa. Y si yo decido llenarme de la palabra de Dios, todo ese mugrero va a empezar a salir de mi vida, ¿no? Hay mucho que hablar acerca del discipulado, ¿no? Seguir a Jesús me va a evitar seguir otras cosas y otras prácticas que tenía en el pasado, pero también hablar de santificación. Dios me ha apartado y mientras voy más a su palabra, Él me santifica, me santifica. Dice Jesús en Juan 17, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es es verdad. verdad. Entonces, cuando uno quiere vivir cada vez más para el Señor, apartado más para el Señor, cuando alguien llega y dice, es que quiero servir al Señor, quiero seguirlo, bueno, llénate de la palabra, porque su palabra nos va a santificar. También ¿Y me hace recordar a leíste alguna vez el Jesús. pasaje de ninguna palabra deshonesta salga de tu boca? Yo cuando lo leí, yo recuerdo que ninguna palabra corrompida, ¿no? Sino que salgan solamente para la necesaria edificación, dice ahí en Efesios. Yo me acuerdo cuando lo leí, vino a mí una convicción de que yo lo que tenía que hablar o sea, ya Dios me había quitado, digámoslo así, las groserías de mi boca, pero seguía escribiendo yo con amigos en el rap. Y yo, según yo, ya no escribía groserías, ¿no? Hablaba sobre la poesía, hablaba sobre las rimas, hablaba sobre el rap, pero me acuerdo que cuando yo leí eso, me quedé sorprendido y dije, ok, es lo que tengo que hacer. O sea, no nada más es no hablar groserías, sino es hablar aquellas cosas que puedan edificar a los oyentes. Ahora, muchas cosas que suceden en el cristiano, al menos así fue mi experiencia, empiezan a transformar mi vida, empiezan a cambiar mi vida, su espíritu empieza a transformar mi vida
Y luego iba a la palabra y decía, y esto es lo que estoy viviendo. O sea, la palabra de Dios iba confirmando lo que estaba sucediendo en mi vida. Dios hizo cosas en mí antes de que yo las leyera, que las estaba haciendo en mí. ¿Me explico? Entonces creo que la palabra puede confirmar como una nuestra confirmación, ¿verdad? Sí. totalmente. ¿Y cómo inicia tu Ahora, relación con la palabra? ¿Cuál es el texto que rompe los paradigmas, las creencias, la forma de ser, la rebeldía de Fermín uy, y wow, decide dar la vuelta en su wow. camino? Fíjate, fíjese que mis papás me regalaron una Biblia desde que yo era niño. Yo era parte de la religión tradicional aquí en México, católico. Crecí como tal y estaba rodeado de sacerdotes. Mi papá, por ejemplo, fue criado por un sacerdote. No precisamente criado, pero sí, cuando fallece su mamá, tenía 4 años, mi papá, y él encontró en el sacerdote del pueblo un amigo y un guía, como un padre, ¿no? Mi mamá, por la familia de mi mamá, tenían mucha relación con sacerdotes muy jóvenes en aquella época de los 70 de la renovación carismática de la Iglesia Católica. Entonces había mucho de eso. Entonces ellos me regalaron una Biblia, pero nunca la entendí. Yo la leía y no entendía absolutamente nada. Y más la usaba como un amuleto, como lo que decía hace unos momentos, que Dios, háblame, 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 a ver aquí, ¿no? Es usar la Biblia como un amuleto, ¿no? Y no entendía nada, sino hasta el momento en que rendí mi vida a Cristo. Y creo que eso lo dice, en 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Necesita Así. haber un nuevo nacimiento para entender las cosas de Dios. Dice, pero el espiritual, dice, nadie lo juzga y nadie es juzgado por él. Y eso quiere decir, nadie lo discierne, nadie entiende cómo es su vida porque ahora el espíritu está en su vida. Es como el viento que sopla y no ves de dónde viene, pero así es el que ha nacido de nuevo. Entonces yo recuerdo entregar mi vida a Cristo a través de un pasaje que es Romanos capítulo 5, verso 8. Cuando yo leí ese pasaje me sorprendió porque yo creía que la Biblia era solamente un libro de reglas que yo tenía que cumplir y si las cumplía, entonces estaba bien con Dios. Si no las cumplía, pues que Dios me agarre confesado porque si me muero, pues me va a Sí, mandar a quién sabe dónde, ¿no? Pero yo leí ese pasaje, más Dios muestra su amor amor. para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso decimos acá en México, me voló la cabeza, me abrió la cabeza y me quedé sorprendido de que Él me amara, aún siendo yo pecador, que Él mostrara su amor muriendo en mi lugar, ¿no? Porque en ese Que tiempo todavía mostrara su amor estabas ahí. en control machete y estabas con tu vida, No, yo la venía vida de que un llevabas. fin, totalmente, venía de un fin de semana de estar tomando, de estar en la fiesta y llegar un domingo y escuchar ese pasaje me sorprendió. Ahora, y yo creo que Dios tomó mi vida y me rescató, o sea, sí, me tomó y me rescató, me hizo nacer de nuevo, o sea, es prácticamente eso. Mucha gente en esa época no entendía lo que me estaba pasando y yo les decía, es que el Fermín que tú conoces ya no existe, ahora soy nuevo, yo les decía eso, y eso es lo que realmente pasó. Entonces, recién me convertí, le pedí matrimonio ¿Tu a novia? mi novia que me había llevado a la iglesia. Comenzamos a ir a cursos prematrimoniales, pero en medio de todo eso, conocí a mi pastor, Héctor Hermosillo. Él es músico y y había comenzado una iglesia que se llama Semilla de Mostaza. Y me acuerdo que me invita a la iglesia y llego a la iglesia y él está estudiando Mateo verso a verso, capítulo a capítulo, así. Entonces yo llego a Mateo capítulo 5 y solamente se enfoca en los primeros 12 versículos que son las bienaventuranzas. Ujú. Y él enseña pasaje a pasaje, verso por verso, palabra por palabra, explicando cada cosa. Y me acuerdo que mi esposa, bueno, ahí todavía no nos casábamos, mi prometida en ese momento, había estado yendo a la iglesia por 13 años, 14 años para ese momento. Y cuando salimos de ahí, ella me dijo,
hoy aprendí más que mucho tiempo. O sea, hoy entendí muchas cosas, ¿no? Y entonces decidimos quedarnos en esa iglesia, decidimos seguir en contacto con el pastor. Entonces me casé, me fui de luna de miel y cuando regresamos le dije a mi esposa, necesito que alguien me enseñe la Biblia. Y fuimos ahí con el pastor, con Héctor. Y, y llegamos con Héctor, pero él vivía en otra ciudad. Yo iba a vivir en Monterrey, él vivía en Cuernavaca, mi esposa vivía en la Ciudad de México, 3 ciudades distintas. Y recuerdo que le dije, enséñame la Biblia. Y esta era una época en que no había este tipo de conexión ni redes sociales. O sea, Apenas celular. apenas había celular en ese tiempo, ¿no? Y era caro, era muy caro. Y entonces me dice él, pues vente a vivir acá. Y en ese momento tomé una decisión, tomamos mi esposa y yo una decisión radical. Decidimos mudarnos a esta ciudad y ir a su casa a aprender de la Biblia. Y el primer pasaje que me abrió, y creo que eso, creo que fue una semilla en mí eh, para, para el resto de mi ministerio y mi vida. El primer pasaje que me hizo memorizar fue el Salmo 19. El primer pasaje que me hizo estudiar mi pastor fue el Salmo 19. Y como usted sabe, el Salmo 19 es la suficiencia de la palabra de Dios. Sí. No necesitas ninguna otra cosa. La Comenzaste palabra de a Dios. llenarte de la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios convierte el alma, hace sabio el sencillo, alumbra los ojos, ¿no? Nos regresa al propósito de Dios, es más deseable que el oro. O sea, el primer pasaje que estudié, me dicen, aquello que tú estás buscando no sirve de nada. Lo que necesitas es la palabra de Dios porque es mucho más valiosa que el oro. Aquello con lo que te quieres alimentar tu vida no es suficiente y no va a ser suficiente, pero su palabra es más dulce que la miel, ¿no? Y si tú, dice, y si tú la guardas, tendrás un gran galardón. Y aparte, el Señor te va a amonestar, te va a brillantar, entonces serás íntegro, ¿no? Entonces el primer pasaje que memoricé fue el Salmo 19, el primer pasaje que estudié junto con mi esposa fue ese Salmo, y yo creo que fue una semilla que utilizó Dios para creer en la palabra de Dios y creer que la palabra de Dios es suficiente, y ha marcado nuestro ministerio. Como digo, cuando yo llegué a Semilla de Mostaza estábamos estudiando, pues, bueno, el pastor estaba enseñando Mateo, Mateo. seguimos con todo Mateo, avanzamos por el libro de los Hechos, Romanos, Primera de Corintios, todo el Nuevo Testamento. Cuando yo me quedé como pastor 5 años después de ese momento, estábamos estudiando Primera de Timoteo verso a verso. Y avanzamos por toda la Biblia hasta llegar a Apocalipsis. Me acuerdo que la gente me decía, ¿y qué sigue después de Apocalipsis? ¿Ya nos terminamos la Biblia? Y me dije, no, vamos a Génesis. Y nos fuimos a Génesis y empezamos a hacer toda la enseñanza desde Génesis, verso a verso, pasando por libros como Levítico, que son complicados, pero muy bellos, pasando por libros como Jueces, que son muy gráficos, pero muy parecidos a nuestra vida actualmente. Y justo el domingo antepasado terminamos el libro de los Salmos, verso a verso. Entonces, Volviste a pasar por el Salmo 19. volví a pasar por el Salmo 19, enseñándolo. Después de que el pastor nos enseñó el Salmo 19 a mi esposa y a mí, eso es algo muy curioso, que solamente Dios puede acomodarlo. Después del Salmo 19, lo que estudiamos fue Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Yo no entiendo por qué mi pastor nos enseñó eso, porque digo, ahora siendo yo pastor, a un nuevo creyente le diría, bueno, vamos a estudiar el Evangelio de Juan, pero mi pastor me enseñó las cartas pastorales y cartas que hacen un énfasis, Pablo hace un énfasis en la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios Sí. aprobado, Lo como que un te obrero que no enseñaron, eso tiene de qué enseña a hablar. otros. Sí, es todo el tiempo la palabra, retén las sanas palabras, ¿no? Y cuando él se fue a Chicago y yo me quedé como pastor, el primer libro que enseñé fue Primera de Timoteo. Entonces yo recuerdo ese domingo abrir la Biblia, abrir en Primera de Timoteo y ponerme a llorar, o sea, porque dije, Dios, creo que desde el principio tú me estabas preparando para algo, ¿no? Y es la gracia de Dios, entiendo, es los planes de Dios, lo entiendo completamente así. Dios me ha dado el privilegio de enseñar su palabra domingo a domingo, entre semana, en un instituto bíblico.
y animar a la gente a ir a la palabra y llenarse de la palabra. El pasaje que leímos al principio, Colosenses 3:16, nos dice, ¿no? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Creo que lo mejor que puede hacer un creyente es hacer que la palabra de Cristo more, porque entonces va a poder enseñar a otros y exhortar a otros en toda sabiduría, ¿no? Y no solamente eso, sino dice también cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Qué me enseña la palabra? La gracia de Dios. Y cuando la gracia está en mi corazón, me va a impulsar a cantar, a alabar a Dios, a cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿no? O sea que hay un blanco, un negro, un pasado y un presente muy, muy diferenciado en la vida de Fermín en cuanto a lo que dice, lo que hace, lo que promueve, después de conocer la palabra. Muchísimo, totalmente, totalmente. Y creo que ¿Podrías hacer todo lo que haces ahora sin conocer la palabra? no, para nada, en lo absoluto. Justo ¿Seguirías hablando su muerte? hijo, justo su hijo ahorita me decía que me vio en un documental de la historia del rock latinoamericano. No, seguiría ahí, ¿no? Seguiría ahí, seguiría hablando muerte, seguiría comunicando egoísmo, soberbia, orgullo, ¿no? Yo creo que después de ver ese documental, porque también lo vi, ¿no? Me entrevistaron hace como un año para ese documental y lo volví a ver y veía todo y reafirmaba que la decisión que había tomado de entregar mi vida a Cristo, de llenarme de su palabra, era la mejor decisión que había tomado. No tengo ninguna duda de eso. Eh, Justo hoy cumplo años y mi familia me despertó en la cama con unas donas y estábamos ahí y leímos la palabra, leímos varios pasajes y les decía, este es mi mejor regalo. O sea, estar aquí juntos, leyendo la palabra, sabiendo que un día estaremos delante de su trono, cantándole y diciéndole, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, porque tú nos redimiste con tu sangre. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, ¿no? Tú nos redimiste y ese es mi mejor regalo. Sin duda no sería la misma persona el día de hoy si no hubiera tenido ese encuentro con el Señor y hubiera puesto el Señor en mi corazón el buscarle y llenarme de su palabra. Creo que casi vamos terminando, pero no podemos dejar de tocar un tema que es muy importante, viniendo de una persona como tú. La influencia de la música en la vida de las personas. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué causa la música en las personas? ¿Y por qué en el mismo pasaje de Colosenses que has leído dice que debemos de cantar salmos e himnos espirituales? Hay mucha música en la Biblia, me sorprende muchísimo, hay mucha música. Ahora que terminamos el Salmo 150, ahí dice, ¿no? Que cantemos con júbilo, incluso nos menciona instrumentos musicales que se utilizaban. Entonces encuentro en la cultura del pueblo de Israel cuando están incluso cuando salen de Egipto, ¿no? Lo que hace Moisés es levantar un cántico, ¿no? Levantar un cántico y las mujeres danzaban con panderos, cantando al Señor y cantando una canción de victoria, una canción de victoria. O sea, tú vas enterrado en el mar a Faraón y su ejército. Y veo más adelante en el Apocalipsis canciones y cánticos que me hablan precisamente de eso. O sea, nos has redimido con tu sangre. ¿Qué está celebrando? La victoria del Señor, la victoria del Señor. Y creo que la música es parte fundamental del ser humano, ¿no? Todos nos relacionamos con música. Recordamos épocas de nuestra vida a través de la música, a través de canciones que cantamos, ¿no?
pero creo que la música fue creada para alabar y para cantar al Señor, para anunciar de generación en generación las grandes proezas y la obra maravillosa de nuestro Dios. Entonces, yo creo que detrás de, bueno, dice su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Yo formé parte de un grupo de música, pero yo no entendía eso. Yo por mi ignorancia, cantaba lo que yo creía que tenía que cantar y tenía que denunciar y tenía que decir. Y creo que lo hice por ignorancia. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba muerto. ¿Y qué podía salir de mi corazón sino solamente eso, no? Jesús dice, ¿no? Lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de Lo la que sale boca. del corazón. Porque de dentro del corazón están los homicidios, fornicaciones, y hay una lista de cosas terribles, ¿verdad? Pero cuando Cristo cambia tu corazón, cuando el Señor te quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne, y dice su palabra, y donde Él pone su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, ahí escribe su palabra. Entonces de nuestro corazón brota algo completamente distinto. Y creo que en la música se nota, ¿no? En la música, en lo que cantamos, en lo que decimos. O sea, aquí me habla de dos cosas: que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti y le enseñes a los demás, le exhortes a los demás. Es utilizar la boca. Pero luego dice ahí, cantando con gracia, ¿no? Con gracia en nuestros corazones. Y creo que esa es otra manera en que utilizamos nuestra boca para cantar cánticos, himnos espirituales, anunciando las verdades de nuestro Dios, ¿verdad? Pero también alabándole. Ahora, estudiamos el libro de los Salmos y me di cuenta que no todas las canciones son de alabanza, No. ¿no? Hay canciones de alabanza, pero hay lamentos, ¿no? Hay cánticos de mucho dolor, hay De cánticos donde exigencia, los imprecatorios. imprecatorios, hay cánticos que anuncian las proezas de nuestro Dios, hay cánticos que son historias, ¿no? Que cuentan la historia de Israel. Entonces creo que la música puede ser utilizada tanto para alabar a Dios, pero también para anunciar y proclamar el Evangelio. Ok, hasta ahí hemos dicho, hablado de la boca, lo que hacemos, pero ¿qué pasa a lo que entra por el oído? ¿Cuál es la influencia de la música que escuchamos? Bueno, creo que por eso decía hace unos momentos, más que la música que escuchamos, creo que tiene que ver con el corazón de donde sale esa música, ¿no? O sea, de cómo me edifica lo que escucho. No nada más música, creo que todo lo que escuchamos, no todo lo que entra por nuestros oídos necesita, cuando ya conozco del Señor, necesita ser filtrado por la palabra de Dios, ¿no? Necesita ser filtrado por la palabra de Sí, Dios. Y porque cuando yo estoy lleno de la palabra, más que el ritmo cuando yo serían estoy las letras. cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, entonces voy a poder diferenciar, porque estoy en contacto con la verdad constantemente, ¿no? Entonces yo incluso siendo músico, no soy un pastor que le diga a la iglesia qué escuchar y qué no escuchar de la música. O sea, yo creo que tienen libertad para escuchar lo que sea, pero no todo edifica, como dice Pablo, ¿no? Sí. O sea, todo me es lícito, pero no todo me edifica. No voy a dejarme dominar por esas cosas, ¿no? Y creo cuando yo estoy lleno de la palabra, muchas de esas cosas ya no van a tener cabida para mi vida, ¿no? Ya no van a tener espacio en mi vida. Y si entra eso a mi vida, inmediatamente lo puedo filtrar con la palabra de Dios y saber que eso no me edifica, no me ayuda, no es una buena semilla para mi corazón, ¿no? Entonces creo que es importante saber qué es lo que escuchamos, ¿verdad? Y el día de hoy hay tanta música cristiana tan bella, con tantos ritmos, con tantos estilos que glorifican a Dios y que exaltan el nombre de nuestro Dios, que me maravilla. Excelente, excelente. Y para hablar ya de fuera de tu entorno, bueno, de tu propia persona, digámoslo así, ¿has visto cambios en otras personas, en su manera de ser, por llenarse de la palabra? Mucho, eso es algo maravilloso que
creo que es uno de los privilegios que Dios nos da a aquellos que servimos al Señor en el ministerio. Me recuerdo cómo Jesús en las bodas de Canaán le pide a los servidores, a los siervos, digámoslo de esa manera, llenar las tinajas de agua. Y luego cuando tomaron de esa agua y lo llevaron al maestresala, eso ya era vino, ¿no? Ujú. Entonces el que lo tomó dice, wow, qué maravilla, ¿no? El El novio mejor dejó vino. el mejor vino, pero no supieron de dónde surgió y de dónde salió. Pero nosotros sí, ¿no? Aquellos que servimos al Señor, creo que es uno de esos privilegios que Dios nos da, el poder ver a una persona, cómo Dios la transforma, cómo Dios la cambia, cómo empieza a ser transformada y cómo se convierte en algo hermoso para Dios. Tengo un gran amigo que se llama José Juan, que yo recuerdo claramente el día que llegó hace por lo menos 12, 13 años, llegó a la iglesia. Me acuerdo mucho porque llegó con el pelo largo, largo, largo hasta la cintura él, y tiene una forma de ser él muy marcada, ¿no? Muy rudo, muy fuerte. Y me acuerdo que entró y yo nada más lo vi, no me acerqué a él, escuchó la palabra, se fue. Y luego llegó otro domingo y tampoco me acerqué a él. La tercera vez que llegó ya con el pelo corto. Llegó con el pelo corto. Entonces yo llegué y le dije, ¿qué pasó con tus cabellos? Te veías muy bien. Y dice, Sansón, ¿qué pasó? lo único que me dijo fue, Dios me dijo que me lo cortara, ¿no? Ajá. Y yo dije, bueno, está perfecto. Pero me acuerdo de él llegando y el día de hoy es una bendición para la iglesia. Él es el encargado del ministerio de ayuda a las personas con adicciones. Trata con personas con adicciones todo el tiempo y se ha convertido en una bendición para nuestras vidas. Él perdió a su mamá hace unos días por el COVID, perdió a su hermano el día de ayer por el COVID y lo veo tan sólido en el Señor, tan firme en el Señor. Esas cosas en esa época en la que llegó lo hubieran destrozado y el día de hoy puede glorificar a Dios en medio de su dolor y de su sufrimiento. Y creo que eso es las cosas más grandes que he podido ver. No solamente una transformación, sino en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. Ver a hombres y mujeres sostenidos en el Señor y amando al Señor, porque lo aman no por lo que les da, sino por quien es Dios en sus vidas. Y todo eso creo definitivamente es fruto de la palabra de Dios en La sus palabra. vidas. Tuviste fama, tuviste dinero, tuviste tantas cosas a tu disposición y ahora tienes cosas diferentes. ¿Cambiarías tu presente por tu pasado? Nada, en lo absoluto. Creo que tengo lo más valioso que un hombre pueda tener. Nos estamos acercando al monte de Sión, a la compañía de muchos, de millares de hombres que han conocido al Señor, que tuvieron tiempo de regresar, pero no regresaron. Tuvieron tiempo de volver, pero no regresaron. ¿Por qué? Porque están anhelando ese día y esa esperanza. Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. No nomás me habla del pasado, me habla del futuro. Me habla de esa esperanza que tenemos y que sé que un día el Señor cumplirá en nuestras vidas. Maravilloso. Creo que está excelente para terminar. Vamos a darte un tiempo final para que puedas decir lo que está en tu corazón a todos los que nos están escuchando y viendo. Yo recuerdo a un amigo mío de muchos años también, que después de mucho tiempo de no verle, lo volví a ver y él me decía como muy seguro, él no cree en el Señor y él me llegó a decir como muy seguro, Fermín, no quiero decepcionarte, no quiero, o sea, pero esas cosas que están escritas ahí han sido manipuladas por mucha gente y no son ciertas. Y Sí, yo me acuerdo que cuando me lo dijo fue así de, hermano, o sea, no sabes, llevo años, años viendo cómo la palabra de Dios transforma vidas. Y no solamente eso, sino, o sea, yo no he tenido una copia una copia de los primeros escritos de donde surgen las palabras que están aquí en el español para mi vida, pero he estudiado lo suficiente para darme cuenta que hay evidencias de que lo que está escrito en este libro es verdad. es verdad.
Es verdad. Y no solamente es verdad, una verdad histórica, sino que es una verdad que puede transformar vidas aún el día de hoy. Entonces, no, yo quiero decirle a las personas que nos ven, no lo dudes. La palabra de Dios es lo que necesitas. La palabra de Dios es la que te va a dar esperanza. Es la palabra de Dios la que te va a hacer nacer de nuevo. Así lo dice en Santiago 1:18. Nosotros somos renacidos por la palabra incorruptible, por la palabra de Dios, no por cosas corruptibles. El hombre es como la hierba del campo. La gloria del hombre es como la hierba del campo. Un día es y un día no es. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces no lo dudes. Vea la palabra día con día. Ve, lee la palabra todos los días. Medita en la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios y sobre todo, sé un hacedor de la palabra de Dios. No nada más identifiques aquellas cosas que están mal en tu vida, porque seguramente vas a encontrar muchas de ellas, sino que quédate ahí y deja que la gracia de Dios y la misericordia de Dios te transformen, hagan su obra en ti y, y sé de bendición para otros. O sea, yo sé que, sí, que quieres ser de bendición a tu familia y a lo mejor te cuesta mucho trabajo pensarlo el día de hoy porque dices, mi familia está destrozada por mis decisiones. Créeme, la palabra de Dios puede transformar tu vida y hacerte de bendición a los que están cerca de ti, a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos. Puedes ser luz porque eres luz en Cristo. La palabra de Dios puede hacerte brillar y a brillantarte de tal manera que puedas ser un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Así es que te animo, vea la palabra todos los días, vea su palabra constantemente. Gracias, Fermín. Gracias a Feliz ti, Pablo. cumpleaños. Dios te bendiga y sigamos llenándonos de la palabra. Así es.